¿Qué onda? Bienvenidos a esta segunda sesión de este curso introductorio de Python impartido por FutureLab. En esta sesión vamos a tratar el tema de variables y también las operaciones básicas que se pueden llevar a cabo en estas variables. Antes que nada me voy a presentar. Hola, mi nombre es Misael, soy estudiante de física en la Universidad de Guanajuato, tengo 20 años y además de estudiar física también me gusta bastante programar, la programación competitiva y también pues me gustaría aprender temas sobre desarrollo y cosas así. Me pueden contactar por Twitter o por correo. Aquí les dejo las dos redes. Por si tienen alguna pregunta sobre esta sesión o quieren contactarme por alguna otra razón, pueden encontrarme ahí. Pues bien, la primera pregunta que nos debemos hacer en esta sesión es muy obvia y es ¿qué es una variable? Muy probablemente de la secundaria o de la prepa, en sus clases de matemáticas, han escuchado el concepto de variable cuando pues tenían que despejar x o tenían que encontrar el valor de la variable x. Y pues en general en la escuela entendemos que una variable, por ejemplo la variable x, sirve para guardar o representar a un número. Por ejemplo, puede ser que x sea igual a 5. Y pues ya teniendo esa variable o ese valor de la variable, podemos realizar operaciones matemáticas y demás cosas. En realidad, en programación, no solamente podemos hacer operaciones matemáticas y no solamente podemos guardar números. En realidad, tenemos un concepto un poco más general. En programación, podemos entender una variable como una canasta. ¿A qué me refiero como una canasta? Pues bien, imaginemos que tenemos una canasta y pues nosotros le podemos meter lo que nosotros queramos. Por ejemplo, tenemos una canasta y le metemos una manzana. Entonces esa canasta es una canasta de manzanas, pero solamente de manzanas. Y también le podemos meter, no sé, zanahorias o demás cosas. Bueno, en realidad en programación y específicamente en Python, pues no puedes meter una manzana real a una variable, pero sí podemos meter diferentes tipos de datos. Y Python a priori ya sabe qué tipo de datos le estás metiendo y entonces se hace esa variable de ese tipo de datos. ¿Qué tipos de cosas le podemos meter a las variables en Python? Bueno, primero, y creo que lo más obvio, son los números enteros. Los números enteros son aquellos que te sirven para contar, como el 1, el 2, el 3, el 20, el 25, etc. Y también su parte negativa, como el menos 15, el menos 10, etc. El siguiente tipo de variable que tú le puedes meter, el siguiente tipo de dato que tú le puedes meter a una variable son los números de punto flotante, que son aquellos que sí tienen parte decimal, como el 2.10 o el famoso pi, que es 3.1416, etcétera, etcétera. Y también su parte negativa, como menos 5.4, etcétera. El siguiente tipo de variable que ya no parece un número, o más bien que ya no es un número, son las cadenas de texto. Y es el primer tipo de variable que vemos que difiere un poco de lo que conocemos de matemáticas. Estas cadenas de texto pueden ser desde una sola letra, un solo carácter, o una palabra, una oración, o un texto completo, un libro si quieres. El siguiente tipo de variable son las variables de tipo booleano. Estas variables son las más sencillas porque solamente pueden guardar dos tipos de datos: verdadero, true, o falso, false. Y finalmente el último tipo de variable que podemos tener son los números complejos. Los números complejos, por si no habías escuchado este concepto antes, son unos números que son una clase de extensión en los reales. Se puede interpretar como si fuera números en 2D o en un plano en lugar de una recta. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos el número complejo z y consta de dos partes, su parte real y su parte imaginaria. Si no entiendes bien qué es un número complejo, no te preocupes porque para muchas cosas no se utilizan, solamente para aplicaciones científicas o algunos cálculos matemáticos. Y pues bien, ya sabemos qué tipos de datos le podemos meter a las variables, pero que lo importante de las variables no es solamente guardar cosas, sino operarlas. Entonces, ¿qué puedo hacer con las variables? Realmente podemos hacer diferentes tipos de operaciones y no solamente matemáticas. Tenemos estos tres tipos de operaciones elementales, porque bueno, en general puedes hacer muchas más cosas más complicadas, pero a nivel elemental son estos tres tipos. Primero tenemos obviamente las operaciones aritméticas: sumar, restar, dividir, y también hay algunas cosas que probablemente no conozcamos, como es la división entera o el módulo. El siguiente son las operaciones lógicas, que nos sirven para comparar variables: cuál es más grande, estas variables son iguales, cuál es más pequeña, etc. Y finalmente tenemos las operaciones de casting, que tiene que ver con el cambio del tipo de variable
o preguntar qué tipo de variable es una variable. Vaya. Y pues bueno, no sirve tanto platicar en programación, más bien sirve ponernos manos a la obra. Así que vamos para allá. Pues bueno, nos venimos para acá a Google Colab. En la sesión de introducción ustedes ya vieron cómo manejar un poco Colab y cómo abrirlo. En este caso vamos a compartirles un notebook con todo el contenido de esta sesión, así como también una presentación, la presentación que utilizamos. Y pues bueno, ya estamos aquí en el notebook y primero vamos a ver los tipos de datos elementales, empezando por los números enteros. Para declarar una variable en Python, el proceso es realmente sencillo. Únicamente tienes que elegir un nombre, por ejemplo, la variable a, posteriormente igual, y luego pones a qué quieres que sea igual. Como es un número entero, escojamos un número entero, por ejemplo, el 4. Y listo, lo corremos y en este caso ya tenemos nuestra variable a declarada. En Python, para imprimir una variable, usamos la función o el comando print y entre paréntesis ponemos lo que queremos imprimir. En este caso queremos imprimir a. Y como asignamos que a es igual a 4, esperaríamos que se imprima un 4, entonces lo corremos y pues podemos ver que efectivamente pues es un 4, ¿no? Como era de esperarse. Para ver qué tipo de variable, qué tipo de dato tiene una variable, usamos otra función o comando que se llama type. Entonces, type de a nos va a regresar el tipo de a. Y podemos ver que nos regresa un int. Int es como la palabra clave que sirve para identificar a las variables con datos de números enteros. Y viene de integer, de entero en inglés, vaya. Y pues bueno, estos son en general los números enteros. ¿Cómo declarar una variable de número entero? El nombre de la variable es casi arbitrario. No digo completamente arbitrario porque es importante el nombre que tú les pones a tus variables. En general se busca que el nombre que tú le pongas a una variable tenga algún sentido con lo que representa. Por ejemplo, si vas a guardar en una variable el área de algo, entonces sería conveniente que a esa variable le pongas el nombre de área. O si va a guardar un texto, que le pongas texto tal, etc. También se considera como buena práctica no utilizar mayúsculas en las variables y además no puedes usar espacios en el nombre de las variables. Por ejemplo, si yo quiero poner una variable que se llama número entero igual a 4, otra vez, podemos ver que Python se queja porque no podemos poner espacios. Si tú quieres poner como dos palabras en el nombre de una variable, lo que puedes hacer es utilizar un guión bajo y pues ya se guarda correctamente. Ok, ahora pasemos a los números de punto flotante. El proceso de declarar la variable, de crear la variable, es completamente igual. Por ejemplo, vamos a poner que b es igual a 1.23. Ponemos el punto 23 porque queremos crear un número flotante. También lo imprimimos b, y imprimimos aquí junto, lo separamos con una coma, el tipo de la variable b. Y pues podemos ver que efectivamente está guardando el 1.23, que es el valor que le dimos a la variable b, y nos está regresando de tipo de variable float, que está de float porque significa punto flotante, es decir, de punto decimal. Ok. Posteriormente están las cadenas de texto. Para declarar una cadena de texto o una variable con una cadena de texto es un poco diferente, ya que no lo puedes hacer directamente. Yo no puedo poner así como texto igual a hola. En realidad esto se va a confundir porque Python piensa que hola es o debería ser una variable. Y aquí abajo me dice en el error, name hola is not defined. Es decir, la variable hola no está definida, no existe en mi programa. Consejo, siempre que les salga un error, léalo. Normalmente es muy útil y casi siempre en una flechita te marca exactamente dónde está el error. Y pues bueno, entonces, ¿cómo declaramos una variable con una cadena de texto? Vamos a utilizar comillas. Puedes utilizar o bien comillas dobles como estas y poner hola. O puedes poner también declarar una variable con comillas simples, es decir, con una sola comilla, como estas. Y no sé, aquí como estas. Y podemos imprimir ambas cadenas de texto, texto 1, texto 2,
Y podemos ver que pues imprime primero el texto 1, que es hola y coma y un espacio, y luego el texto 2, que es cómo estás. Y ahora veamos qué tipo de variable, o más bien cuál es la clave o la palabra que identifica las variables con una cadena de texto. Imprimimos el tipo del texto 1, de la variable texto 1, y nos regresa un str, que viene de string, que significa cadena en inglés. Y bueno, el hecho de que tú puedas declarar las cadenas de texto con comillas simples o comillas dobles es un hecho útil por si tú quieres poner comillas dentro de una cadena de texto. Por ejemplo, si yo quisiera poner texto, o bueno, vamos a ponerle otro nombre, cadena, igual a, por ejemplo, el lenguaje, comillas, Python, rifa. Esperen, aquí hubo un pequeño error, es así. Observen que las comillas exteriores son dobles y las comillas interiores son simples. Entonces, si yo imprimo esto, veamos qué pasa. Podemos ver que las comillas exteriores, que son las que utilizamos para declarar declarar la variable, se ignoran, de alguna manera no se guardan dentro de la cadena de texto, pero las interiores, que en este caso fueron simples, sí se guardan. Veamos qué pasa si no hacemos esto de intercalar los tipos de comillas y queremos usar las mismas. Vamos a hacer la misma cadena de texto, pero vamos a usar comillas dobles en ambos casos. El lenguaje, usamos comillas dobles otra vez. Python, rifa. Podemos intuir que algo va a estar mal porque la palabra Python está en otro color, pero pues vamos a ver si funciona. Podemos ver que no nos funciona. Nos dice aquí el error, que es un error de sintaxis y que tiene sintaxis inválida. ¿Por qué? Porque aquí Python lo que está diciendo, mira, quiero declarar una variable que se llama cadena y va a ser igual a el lenguaje y cierras. O sea, empezaste a declararla aquí en esta comilla y terminaste acá y esto es como, oye, bro, ¿qué estás haciendo de este lado? Ay, ¿qué estás haciendo de este lado? Esto no sé qué hacer con esto, ¿sabes? Entonces, no puedes hacer esto de aquí. Si quieres utilizar comillas dentro de una misma cadena de texto, pues haces esto. Si quieres tener comillas simples adentro, usas comillas dobles para declararla o al revés. Depende de qué quieras hacer. Y pues bueno, eso es en general. Ahora tenemos las variables de tipo booleano. Para declarar una variable de tipo booleano, si se acuerdan que les había mencionado que una variable de tipo booleano solamente puede ser cierta o falsa, true o false. Para hacerlo, por ejemplo, vamos a hacer booleana igual a true. O bien, bueno, vamos a hacer otro, mejor para que sea más intuitivo, cierto igual a true y falso igual a false. La única manera en la que tú puedes declarar una variable de tipo booleano es utilizando estas palabras reservadas, palabras clave. Si te fijas, se ponen en azul y es muy importante que si tú vas a usar true o false, utilices la primera letra en mayúscula, ya que son palabras reservadas para decir cierto o falso en Python. Y por ejemplo, si imprimimos, vamos a imprimir cierto. ¿Y de qué tipo es esta variable cierto? Ups. Listo. Y podemos ver que pues nos imprime que es true, porque pues guarda un true. Y además el tipo de la variable es booleana. No hay que confundirnos, no hay que pensar que esto es una variable de tipo cadena de texto, ya que pues no tiene comillas. Y pues true no significa que guardó la palabra true. Pues, literalmente está guardando un verdadero, una sentencia verdadera. Es importante que nunca uses estas palabras reservadas para otra cosa. Es decir, no puedes ponerle, por ejemplo, no puedes intentar hacer una variable que se llame true. Por ejemplo, true, esto no va a funcionar. Veamos qué pasa si trato de hacer esto. Podemos ver que Python me marca un error y me marca que es un error de sintaxis y dice can't assign to keyword. Significa que true es un keyword, una palabra reservada de Python y pues no lo puedes asignar a nada porque esa palabra en sí misma ya tiene un valor. Esto pasa también para otras palabras. Por ejemplo, si tú quieres usar print, no creo que para print no pasa nada.
Vamos, hagamos un pequeño experimento. Para print sí me deja, pero bueno, true es una palabra reservada, no la uses para declarar en variables, etc. Y finalmente, el último tipo de variable, son los números complejos. Para declarar un número complejo tienes que usar una función dentro de Python. Por ejemplo, vamos a hacer el número complejo z. Tienes que usar la función complex. Y la primera parte, el primer número que pongas va a ser la parte real. Por ejemplo, yo quiero que la parte real sea un 15 y la parte imaginaria, por ejemplo, un 4. Y vamos a imprimir esta variable para ver cómo se representa o cómo se imprime, vaya. Y también vamos a imprimir el tipo de esta variable para ver con qué palabra clave se identifica. String. Claro. Creo que surgió un problema. Si fijan, aquí quise usar print y me dice que print string object is not callable. Vamos a ver si tiene algo que ver con esto. ¿Qué está pasando? Ok, creo que se declaró el print cuando dice print igual a hola y ahora me dice que no puedo llamar a una string. Entonces no lo intenten. Por ejemplo, ahorita me dejó declarar la variable print como hola, pero ahora me marca un error a tratar de usar la función. Cuando les pase algo así o rompan algo y no sepan cómo solucionarlo, lo que pueden hacer es irse aquí a Tools. Esperen. Aquí, a Runtime, y pueden reiniciar su kernel, reiniciar su notebook. Y ya le dan que sí. Se va a inicializar. Y ya lo podemos correr de nuevo. Y ya se arregló la función print. Vaya, nunca me había pasado esto, nunca lo había intentado. Pero bueno, aprendimos algo nuevo. Y bueno, ahora sí, regresando a los números complejos, recuerden, utilizan complex y vamos a imprimirlo y ver qué tipo es. Y ya, podemos ver que pues se imprime el 15 más 4J. Les había dicho que se usa la I para identificar la parte imaginaria. Eso es verdad en matemáticas formales, digamos, o cuando tomas clases de variable compleja. Pero dentro de la programación lo que se usa es una J. Y podemos ver que su clase es complex, de números complejos. Ahora pasemos a la parte de operaciones. Y empezamos con las operaciones aritméticas u operaciones matemáticas. Digamos que por ejemplo tengo A igual a 2 y B igual a 1.24, por ejemplo. Sí, 24. Y para hacer una suma simplemente utilizamos el signo de suma que todos conocemos y ponemos por ejemplo A más B. Y si imprimimos la variable suma, porque en este caso creamos una variable que se llama suma, podemos ver que pues en efecto de 2 más 1.24 es 3.24, como podríamos esperar. Otra cosa que también podemos checar es el tipo de esta nueva variable suma. Si se fijan, aquí ya no le metimos un número o una string o algo así. En este caso, hicimos que esta variable suma lo que guarda es la suma de otras dos variables diferentes. Y en este caso, estas dos variables, una es de tipo entero, que es el 2, que es el A, que es igual a 2, y la otra es de tipo flotante, que es la B. En otros lenguajes podría ser un problema, tendrías que especificar bien qué está pasando, pero pues Python no tiene ningún problema hacer esta suma y podemos ver que en este caso pues como el resultado de la suma es flotante, pues Python automáticamente pone que suma es una variable de tipo flotante. Ok, también esta operación suma podemos hacerla, las operaciones aritméticas en general puedes hacerlas sin ninguna clase de problema para variables de tipo entero, variables de punto flotante y variables complejas, que son el tipo de variable que son numéricas, digamos. Ok, pero hay que tener cuidado que lo que intentemos sumar tenga sentido. Por ejemplo, vamos a hacer algo que se va a romper, como hemos hecho otros ejemplos. Vamos a tratar de sumar un número a un texto. Voy a poner, ok, entonces vamos a poner que la suma es igual a más el texto. Si corremos esto, podemos ver que nos regresa un error y dice unsupported operand types for mass. O sea, nos dice que el tipo de las variables no está soportado para sumarse, que en este caso dice que tienes una variable de tipo entero, que es la A, y otra variable de tipo string, que es el texto, y no puedes sumarlo, o sea, no tiene sentido sumar un número con una cadena de texto. Aunque hay algo que
tal vez tampoco tenga mucho sentido, pero sí se puede hacer. Veamos. Vamos a hacer un texto 1 que sea igual a... Ok, hasta la vista. Y un texto 2 que sea, no sé. Veamos qué pasa si intentamos sumar dos cadenas de texto. ¿Qué podría pasar? Porque bueno, sabemos perfectamente qué significa sumar dos números, pero pues tal vez nunca hayas visto sumar dos cadenas de texto. Y vamos a imprimirlo. Podemos ver que lo único que pasa es que las cadenas se juntan. Esto en sí no representa una suma matemática, ni tampoco es una operación aritmética, pero pues estamos utilizando el mismo símbolo de sumar. Y esto de aquí se llama string concatenation, que pues significa juntar cadenas de texto. Y pues lo verán más adelante, más a fondo, en otras sesiones. Ok, bueno, esta fue la operación de suma. En realidad puede ser también resta, multiplicación, división, etc. Y para hacerlo, pues solamente voy a poner algunos ejemplos generales con a igual a 5. Vamos a poner b igual a 2, por ejemplo. Y vamos a imprimir todos los tipos de operación. Si quieres imprimir un texto dentro de un print, pero no tienes la necesidad de guardar una variable, puedes poner como declararlo dentro del mismo print, por ejemplo, poner las comillas. Por ejemplo, aquí yo voy a poner resta, dos puntos de espacio, y luego coma, la resta. Vamos a hacer a menos b. Para restar dos números, usas el signo de menos, como era de esperarse. Ahora vamos a hacer multiplicación. Para multiplicar, lo que se usa no es una x, porque pues en principio x podría ser una variable y en general es un carácter. Lo que se usa es un asterisco. Ahora vamos a dividir. Para dividir dos números, se utiliza un slash hacia acá, no sé, inclinado hacia la derecha. Y para una potencia, es decir, a elevado a la b o algo elevado a la otra cosa, por ejemplo 2 al cuadrado que es 4, lo que usamos, podrías pensar que se usa como el gorrito que a veces se pone en otras cosas, que es este de aquí, pero no se usa eso, lo que se usa es los asteriscos. Y pues bueno, vamos a ver el resultado de estas operaciones. Aquí estamos restando, se usa el signo de menos para multiplicar el asterisco, para dividir el slash inclinado hacia la derecha, la barrita, y para la potencia usamos dos asteriscos. Y bueno, vamos a correr esta celda. Y ya, pues podemos ver que 5 menos 12 en efecto es 3, la multiplicación en efecto es 10, la división en efecto es 2.5, y pues la potencia 5 al cuadrado también es 25. Y pues bueno, eso ya abarca todos los tipos de operaciones aritméticas que nosotros conocemos, pero hay otras dos que tal vez no sean tan comunes en las matemáticas de pizarrón y papel, pero sí son bastante comunes en la programación. Y vamos a ver las que son. ¿Cuáles son? Lo volví a correr. Ok. La primera, lo voy a poner aquí, es el módulo. Algo que no les había mencionado, lo olvidé. Si quieren poner un comentario de una sola línea en Python, lo que hacen es poner un asterisco. Entonces pueden escribir lo que sea, aunque no tenga ningún sentido, y si lo corren no va a marcar ningún error, porque Python lo que hace es ignorar todo lo que esté después de esta línea. Si lo que quieren es poner un comentario más largo, lo que tienen que hacer es poner tres comillas simples, escriben lo que quieran en las líneas que quieran, y luego otras tres comillas simples para cerrar, y si lo corren tampoco van a tener pues ningún error. Pero bueno, entonces aquí les voy a poner un comentario de que este es el módulo, la operación módulo. Y vamos a ver qué hace, vamos a descubrirlo. Digamos que A es igual a 10 y B es igual a 4, por ejemplo. Y vamos a imprimir la operación módulo. El módulo de A, se pone el módulo con un porcentaje. Vamos a ver qué pasa. Módulo de A con B o módulo de 10 con 4 es 2. Podemos ver que no es una división porque 10 entre 4 no es 2, no es una resta,
no es ninguna de las operaciones que tenemos aquí arriba. Lo que hace en realidad el módulo es devolverte lo que te sobra de la división. Es decir, por ejemplo, si tú te fijas, el 4 cabe 2 veces en el 10, que sería 8, y te sobran 2. Es decir, el módulo es igual a 2. Por ejemplo, si yo cambio aquí que sea igual a 11, pues ahora me van a sobrar 3 porque siguen cabiendo 2 veces el 4, que sería 8, y me sobran 3 para llegar al 11. Y la otra operación que no es pues tan conocida, digamos, es la división entera. Para hacer esto, pues vamos a tomar las mismas variables, vamos a poner, bueno, ahí están declaradas, así que vamos a hacerlo solamente, print entera. Y para hacer una división entera en Python, lo que haces es poner dos signos de división. Y vamos a ver qué pasa en este caso. Si se fijan, ahora me está imprimiendo un 2. Lo que hace la división entera es decirte cuántas veces cabe el b en a. Por ejemplo, el 4 cabe 2 veces en el 11, por eso nos está regresando un 2. Y pues bueno, esa fue la división entera. Y pues puedes combinar todas estas operaciones que recordamos es la división entera, el módulo, la potencia, dividir, multiplicar, restar y sumar. Y las puedes combinar como tú quieras, pero tienes que respetar la jerarquía de operaciones. Por ejemplo, aquí ya tengo ya algo pues escrito. Vamos a poner que este número sea igual a 5 entre 2 y todo esto por 7 más 2 al cubo menos 1 más 7 módulo 2. Y vamos a agregar otra cosa, no sé, todo esto dividido entre 3. Y lo corro y pues me da un número, ¿no? No importa tanto la operación que realizamos. Lo importante es que se den cuenta que pues pueden combinar estas operaciones como ustedes quieran y hacer cualquier cálculo, cualquier fórmula que tengan por ahí. Y estas fueron las operaciones aritméticas. Algo interesante que pasa en casi cualquier lenguaje es lo siguiente. Vamos a hacer esta operación. Vamos a hacer que un número sea igual a 1 menos 0.8 menos 0.2. Nosotros sabemos, haciendo un poco de matemáticas, que 1 menos 0.8 menos 0.2 debería ser 0, ¿no? Esa operación de ahí en efecto da 0. Pero vamos a imprimirla y ver qué nos da. Podemos ver que no nos regresa Python un 0, nos regresa menos 5. Bla 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 por 10 a la menos 17. En realidad esto es un número muy pequeño, tiene, esta notación científica tiene 16 ceros y luego un 5. Es un número muy pequeño pero no es 0. Esto pasa porque la precisión en cualquier computadora, en cualquier lenguaje de programación no es infinita, siempre tienes errores, aunque sean muy pequeños, porque pues vaya, no tenemos memoria infinita en ninguna computadora, no podemos guardar los números flotantes completos, porque en principio podrían tener infinitos dígitos, como pi. No podemos guardar pi completo en ninguna computadora, porque pi tiene infinitos decimales. Pero bueno, es algo interesante para saberlo. Python no siempre va a ser 100% exacto utilizando flotantes y operaciones con flotantes. Y bueno, antes de pasar a la parte de operaciones lógicas, hay un par de truquitos que también me gustaría mencionarles. Por ejemplo, si ustedes ya tienen que la variable a es igual a 5 y ustedes lo que quieren hacer es modificar esa variable a, por ejemplo, le quieren sumar un 2, pueden hacerlo de la manera convencional, que es a igual a más 2, porque aquí estás tomando el valor original de a y le sumas 2. Y pues ya podemos checar el valor de a y podemos ver que nos da 7. Pero otra manera de hacerlo es en lugar de volver a escribir a y luego poner el más, podemos usar más igual a 2 y es el mismo resultado. Y pues este proceso lo pueden hacer con todas las demás operaciones, por ejemplo a por igual a 2 nos da 10. Y el otro consejo o truco que les puedo dar es el hecho de multiplicar cadenas de texto. Vimos cómo sumar cadenas de texto que en lugar las estamos concatenando o juntando, y veamos ahora qué pasa si las multiplicamos. Por ejemplo, digamos que quieres molestar a un amigo, vamos a poner oye. Por cierto, el slash hacia acá, bueno, así como inclinado a la izquierda y una n, es un salto de línea en cadena de texto. Entonces vamos a poner molestar. Molestar igual a texto
por 20 veces, digamos. Y vamos a imprimir molestar. Y lo que pasa es que se imprime oye 20 veces. Lo que hace esto de multiplicar una cadena de texto es repetirla. Pero bueno, ahora pasemos a las operaciones lógicas. Como ya les había mencionado, las operaciones lógicas nos sirven para comparar variables si tú quieres saber si una es más grande, más pequeña o igual. Estas seguramente las vieron en la escuela, si no les voy a recordar qué significa cada una de estas operaciones. Pero este símbolo de aquí, este primero, nos sirve para preguntar, porque al final de cuentas las operaciones lógicas son preguntas, nos sirve para preguntar si un número es más pequeño que otro. Por ejemplo, yo voy a imprimir si el 5 es menor que el 4. Podemos lógicamente saber que el 5 no es más pequeño que el 4. De hecho, el 5 es más grande que el 4. Y veamos que nos da esto. Nos regresa un false. Es decir, las operaciones lógicas nos regresan resultados de tipo flotante, de tipo booleano. Nos pueden regresar, oye, tu sentencia o tu pregunta es verdadera o tu sentencia o tu pregunta es falsa. Por ejemplo, podemos preguntar ahora si el 5 es más grande que el 4. En este caso nos está regresando un true porque efectivamente el 5 es más grande que el 4. Para preguntar si algo es igual a otra cosa, no podemos hacer esto. Por ejemplo, vamos a igual el 5 al 4. No podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque si recordamos la parte donde está, bueno, pues toda la sesión básicamente, el igual se usa para declarar variables, para declarar cosas. Y aquí estamos tratando de declarar el 5 igual a 4 y no se puede. Aparte, el 5 es un keyword, los números son keywords, entonces no puedes hacer eso. Espera. Así. Entonces no puedes poner solamente un igual. Si tú quieres preguntar si algo es igual a otra cosa, lo que haces es poner, como aquí se los marqué, dos signos iguales. Y aquí estás preguntando, oye, ¿el 5 es igual al 4? Y aquí nos está regresando que falso. Pero por ejemplo, si yo le pongo aquí 5 igual a 5, pregunto, me regresa un true. Esta comparación de igualdad o no igualdad también se puede hacer con cadenas de texto. Por ejemplo, vamos a ponerlo en mayúsculas y vamos a ver qué nos dice. Vamos a preguntar si el texto es igual a texto 2. Nos regresa falso. Esto es porque, pues primero, porque efectivamente hola es diferente de hola en mayúsculas. Y también es importante notar cómo Python hace una diferencia entre las minúsculas y las mayúsculas en los caracteres. Esto también pasa en las variables. Y pues bueno, si yo quiero pues, ver si son iguales, ahora hola o igual a hola, pues me da un true porque efectivamente son iguales. Y pues esta es la forma general de usar operaciones lógicas. Y pues bueno, ahora para preguntar si dos cosas no son iguales, lo que usamos es este símbolo de aquí, que es un signo de admiración y un igual. El signo de admiración nos sirve para hacer una negación de una sentencia, de una pregunta, de algo lógico, vaya. Por ejemplo, vamos a utilizar estas mismas variables, nada más vamos a cambiarlas. Hola, jejeje. Aquí me da un falso, pero ahora voy a preguntar, oye, ¿el texto es diferente al texto 2? Y pues como son diferentes, pues debería darme verdadero. Y en efecto me da verdadero. Y pues bueno, entonces ya sabemos qué hacen estas cosas. Esto es menor que, mayor que, igual, no igual. Y estas dos de aquí solamente son variaciones que nos sirve para también incluir menor igual o mayor igual. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, en este ejemplo de aquí. Si yo pregunto 5 menor a 5, pues me da falso porque el 5 no es menor a 5, el 5 es igual a 5. Pero si yo le pongo aquí menor o igual, pues esta sentencia va a ser verdadera si este número de aquí de la izquierda es menor o igual, vaya, que el número de la derecha. Y pues esas son todas las operaciones lógicas que podemos realizar y ya. Algo importante para notar es lo siguiente. Veamos esto. En principio podríamos pensar que esto es falso porque pues ya habíamos dicho que true era un keyword y todo eso, ¿no? Pero si lo imprimimos nos regresa que es cierto.
Y esto es porque true también está identificado con el número 1. Y también por otro lado, false está identificado como con el número 0. Ok, ahora la parte de casting, pues ya la hemos estado viendo en parte todo el resto del contenido, porque pues el hecho de, por ejemplo, acá arriba, cuando yo preguntaba el type de algo, pues eso ya es como parte de las operaciones de casting, el preguntar de qué tipo es una variable, pero pues vamos a ver un par de cosas más que nos pueden servir. Por ejemplo, digamos que yo tengo en la variable A guardado un 20, y en la variable B yo tengo un string que tiene guardado un 12. Y yo en principio podría decir, bueno, pues es que A es igual a 20 y B es igual a 12. Vamos a sumarlas. A más B. Y pues vamos a imprimir el resultado, ¿no? Aquí tenemos un error porque como ya habíamos visto anteriormente, sumar un string y un número no tiene ningún sentido. A pesar de que esta B pues tenga un número guardado, pero en realidad es una cadena de texto. No está guardando el 12, está guardando un carácter que es el 1 y luego otro carácter que es el 2. Si nosotros quisiéramos hacer esta suma de aquí, lo que podemos hacer es transformar la variable b a que sea de tipo entero. Para eso usamos la función o el comando int. Lo que hace int es tomar lo que sea que esté aquí adentro y convertirlo a entero si es posible. Entonces intentamos sumarlo y en este caso sí nos regresa la suma porque aquí lo que estás haciendo es sumar a, que es igual a 20, y sumar la parte entera de 12, de la string 12, que es el número 12 entero. Otra cosa para la que nos puede servir este comando o esta función int es, por ejemplo, yo tengo un número decimal, que vamos a hacer que sea pi, por ejemplo, 3.1416. Y vamos a poner, podemos obtener su parte entera, que en este caso sería el int de decimal. Y pues lo imprimimos y podemos ver que nos va a dar 3. Y ya, en efecto nos da 3. Y eso también, este comando, esa función int, nos sirve para extraer la parte entera de un número decimal. En general, si tú quieres pasar de un tipo de variable a otro, lo que vas a usar son las palabras clave que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, si tú quieres convertir algo a una cadena de texto, lo que usaremos sería str. En la parte de números enteros, si se fijan, también nos dio un int. Entonces, bueno, vamos allá. Por ejemplo, digamos que yo tengo una frase que es: mi edad es... Y además yo tengo otra variable que se llama edad, que es un 12, número 12. Entonces vamos a imprimir una frase completa. Frase como edad. Esperen. Más bien sería frase completa igual a frase más edad. Claro. Y pues nos regresa un error porque pues una vez más, ya hemos tenido 3 veces este ejemplo. No podemos sumar una cadena de texto con un número, pero bueno, en el ejemplo pasado lo que hicimos fue convertir la cadena de texto a un entero, pero en este caso lo que queremos es imprimir pues una frase a una cadena de texto. Entonces lo que vamos a hacer es convertir este número a un string usando el comando str o string. Y pues en este caso ya no lo imprime bien y todo cool. Hay que tener cuidado de que al utilizar esto pues tenga sentido. Por ejemplo, digamos que yo tengo un texto y yo por alguna razón quiero imprimir la parte entera de este texto. Pues me va a decir que no puedo pasar, no puedo tomar la parte entera de esta cadena de texto porque pues para empezar, ¿qué significado tendría eso? No tiene sentido hacerlo. Y pues una última cosa que podemos ver es, por ejemplo, yo tengo un número entero, igual a 5, por ejemplo. Yo puedo imprimir la parte flotante de este número entero, usando float, porque esta es la palabra para flotantes.
Y lo único que hace es ponerle un punto cero. Sigue guardando la parte entera, pero lo que hace es agregarme decimales. Y pues estos son las clases de operaciones que puedes realizar con casting en caso de que tú necesites transformar variables de un tipo a otro tipo. Y bien puedes utilizarlas o bien puedes actualizarlas. O sea, actualizarlas sería más bien como b igual a la parte entera de sí mismo. Y aquí en la parte donde la utilizo, pues solamente podría b. Pero en este caso ya b, a partir de esta línea de código y para abajo, pues va a ser esto, no va a ser lo que era originalmente. Y pues esas son todas las operaciones básicas, elementales, que puedes realizar con las variables. Y bueno, como un pequeño review, en esta sesión con este notebook de Python, vimos cómo trabajar con números enteros, números de punto flotante, con cadenas de texto, booleanos y números complejos. Y además aprendimos a hacer operaciones aritméticas, operaciones lógicas y casting. Ok, ahora como un extra les voy a presentar una plataforma web, un sitio web donde ustedes pueden aprender a programar y realizar problemas para mejorar sus habilidades, que es de hecho la que utilizamos para realizar este curso. En un buscador, el que quieran, su preferencia, van a buscar OmegaOp y el primer resultado que les salga, pues entran ahí y ya, pues les va a aparecer este sitio. Para crear su sesión le dan clic aquí en Login o Sign Up. Y dentro de aquí de OmegaOp, pues hay varias secciones. La sección que nos interesa a nosotros en este caso son los problemas. Los problemas son problemas de programación competitiva, es decir, como de algoritmos o de matemáticas y cosas por el estilo. Y pues hay muchísimos problemas, demasiados, y cada día hay más creadores de problemas agregando contenido que pueden checar. Y pues ustedes los pueden ordenar por calidad, dificultad, el rango de cuántas personas lo han logrado resolver, etcétera. Por ejemplo, vamos a resolver un problema en OmegaOp para que vean cómo funciona y más o menos cómo es la dinámica. Aquí ya tengo dos problemas reservadas. Vamos a resolver un problema muy sencillo que se llama suma simple. Y aquí está, ¿no? Esta es la estructura general de un problema de programación competitiva y pues también en particular en OmegaOp. Te dice cuántos puntos te da resolverlo, cuánto tiempo se puede tardar tu programa en realizar la solución por cada caso, porque te van a dar varios casos, el límite del tamaño de entrada en memoria, el límite de memoria que puede usar tu programa y el límite de tiempo total por todos los casos que tiene el problema. Leamos este problema. Descripción. Se te darán dos números enteros que deberás sumar. Ok. La entrada contiene una línea con dos números enteros separados por un espacio. Y tu salida deberá contener la suma de los dos valores. Es decir, lo único que te están pidiendo es, ¿sabes qué? Te voy a dar dos números enteros y tú solamente imprímeme la suma. Pero estos números enteros en general pueden ser cualquier par de números enteros. Es decir, tú no puedes mandar tu solución de este problema para que te imprima un 4 nada más, porque en realidad te van a dar dos números, cualesquiera enteros, y tú tienes que imprimir la solución. Así que bueno, yo aquí tengo ya resuelto el problema, pero vamos a hacerlo de nuevo. Para poder resolver este problema, primero les voy a presentar una función de Python que sirve para meterle cosas o para hacer un input, vaya, y se vaya a input. Por ejemplo, yo quiero guardar en la variable a lo que vaya a meter, entonces pongo a igual al input, y cuando yo corro esta celda de código, se va a abrir un cuadro donde voy a poner el input, por ejemplo, poner esto lo que sea, y si yo aquí más adelante imprimo a, pues va a ser lo que le introduce en esta celda. Vamos a volverlo a hacer. Y por ejemplo vamos a meterle un 5. Y vamos a imprimir A. Y el tipo de A. Podemos ver que es un 5, pero es de clase string. Lo que nos dice que la función input siempre nos regresa pues una cadena de texto, que es lo que nosotros le metemos con el teclado. Entonces, pues nosotros aquí en el problema podemos ver que pues nos van a dar dos números. Entonces, pues bueno, vamos a hacer esto. Perdón. Números igual a el input, ¿no? Oh, vaya. Y por ejemplo, aquí me están dando el 1 y el 3. Y si yo imprimo esta variable de números,
pues es un 1 y un 3, pero ahora surge el problema de cómo separarlos. En este caso vamos a usar otra función que se llama split, y esto lo que hace es separar una cadena de texto cada vez que haya un espacio. Entonces vamos a hacer a, b igual a números punto split, y podemos imprimir para ver qué es. Por ejemplo, queremos ver qué es a. Podemos ver que a ahora es 1, que es el primer número, y si yo imprimo b, pues es el 3. Entonces ya separamos los números. Lo único que nos falta es pues considerar que estos dos números son strings, y si yo los sumo, pues no se va a hacer una suma numérica, se va a hacer una string concatenation. Entonces lo único que me falta por hacer es hacer a igual a entero de a, b igual a entero de b, hacer la variable suma, que es igual a más b, imprimir la suma, y bueno, también me falta pues meter esto aquí en el mismo código. Y bueno, vamos a correr este código. Y claro, esto no era el input, es un print. Aquí tengo que poner esto. Ahora sí, corremos este código. Y primero me va a esperar a que introduzca los dos números. Pongo el 1 y el 3. Le doy enter. Y me imprime un 4. Entonces ya tengo mi solución a este primer problema de OmegaOp. Entonces pues bueno, vamos a copiarlo. Aquí dentro de la misma estructura del problema, pues solamente le van a dar el nuevo envío. En el lenguaje, aquí ustedes en realidad en OmegaOp pueden resolver problemas en todos estos lenguajes. En nuestro caso estamos utilizando Python 3, entonces seleccionamos Python 3 y en esta celda podemos pegar nuestro código o subir un archivo. Yo siempre pego el código, es más práctico, y pues le hacen enviar. Yo ya lo había mandado y pues ya te da los puntos. Depende, aquí te puede salir varias cosas, te puede salir una C, que es que aceptaron tu programa, y te pueden salir otras cosas de estatus. Y pues esto es en general OmegaOp, sirve mucho para practicar programación y hay muchísimos problemas. Y pues bueno, también hay otras secciones de OmegaOp, por ejemplo, hay concursos donde tú puedes, en un tiempo determinado, por ejemplo 3 horas, resolver todos los problemas que puedas que estén dentro del concurso, y pues ya concursos con otros participantes y a ver quién obtiene más puntos. También está la sección de cursos, donde hay pues diversos cursos de programación. Y pues bueno, eso sería todo sobre OmegaOp. En la descripción de este video les vamos a dejar este link al repositorio del curso, así también como a los recursos utilizados. Pues bueno, aquí está el repo y aquí están los dos links, tanto a un link a la presentación que utilizamos por si la quieren revisar, y también está un link a un notebook en Google Colab de la sesión. No, solamente que no es el que usamos precisamente, es un notebook que viene completamente explicado con básicamente todos los ejemplos que usamos durante esta clase. Y también está disponible por si lo quieren descargar. Aquí está el notebook por si ustedes trabajan en Jupyter o les gusta usar otra cosa, pues también lo pueden descargar directamente de su computadora en lugar de utilizarlo en la nube. De cualquier forma, les dejamos en esta diapositiva los links al contenido por si les son de utilidad. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por tomar esta clase, espero haya sido de tu agrado. Si tienes algún mensaje, alguna pregunta respecto a esta sesión, a FutureLab o lo que sea, también puedes contactar a FutureLab por estos medios. Y pues felicidades por comenzar a aprender Python, espero sea de tu agrado y hasta la próxima.